propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Los valores de un discípulo, segunda parte, los valores de un discípulo. Yo quisiera, antes de empezar, saber dónde están los discípulos de Jesús. Nuevamente vamos a preguntar, ¿dónde están los discípulos de Jesús? Gloria a Dios. Entonces, esto es para ti como para mí el día de hoy una vez más. Por décadas los profetas habían advertido a los gobernantes de Judá. Esto lo decíamos la semana anterior. ¿Sobre qué se advertía? Sobre la idolatría, la inmoralidad e injusticia hacia los pobres y necesitados. Y esto iba a llevar a ruina a la nación. El Señor había levantado a geógrafos, en el hebreo, hombres santos, para que lleven este mensaje de Él al pueblo, advirtiéndoles. El pueblo por aquí le entraba, por acá le salía, no hacía caso, mejor dicho, daba la espalda a la palabra del Señor. Y llegó el día. Tanto así los profetas vislumbraron que vendría el día cuando Dios guiaría al ejército babilónico a destruir Jerusalén y al templo y de llevar a la gente prisionera a Babilonia. Dios lo había establecido con punto y coma, lo había advertido al pueblo y el pueblo hacía caso omiso. Llegó el día en el año 604, que eso es importante, hablar del contexto que tomamos también como punto de partida la semana anterior, contexto histórico. Año 604 llega por primera vez Nabucodonosor dirigiendo a su ejército a invadir todo lo que era Jerusalén, tomar todos los utensilios del templo y llevarse a los príncipes de Judá, a llevarse a estos jóvenes de la realeza, entre ellos Daniel y sus 4 amigos. El contexto histórico nos dice que ellos fueron tomados, llevados a Babilonia, obviamente para que sean adoctrinados. Les cambiaron su nombre, les cambiaron la manera de vestir, les querían cambiar las costumbres, los estaban educando e incluso quería que coman la comida del rey y beban el vino del rey. Toda esta presión social la tuvo que experimentar, obviamente, Daniel y sus amigos y otros de la realeza. Pero la palabra nos enfoca a que hubo Daniel y sus amigos quienes pudieron permanecer firmes delante de toda presión social. Ese era el contexto histórico. Más o menos usted, si lo necesita de manera amplia, puede el día de hoy meterse al canal de YouTube y recordar nuevamente todo lo que dijimos la semana anterior. Hablamos acerca, a partir de ese contexto histórico, la necesidad que no solamente tiene Daniel y sus amigos de mantenerse firmes, sino de todo aquel que a la presente fecha se identifica como hijo de Dios, haciendo una analogía, lo que el mundo y el sistema representa para lo que en el caso de Daniel representaba Babilonia. Y comenzamos a hablar de los valores y vimos el valor de la fidelidad. La decisión de Daniel fue de ser fiel y por eso él propuso en su corazón, como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida, ¿no? Él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y esto es interesante, amados hermanos, porque es ahí el punto de partida para tomar decisiones y poder permanecer fiel al Señor. Permanecer fiel al Señor en la toma de decisiones, sabiendo si esto nos conviene o no, si esto edifica o no. Saber y poner en una balanza lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que estamos llamados a hacer por Él. Ese fue el primer valor que analizamos la semana anterior. Un segundo valor fue la pureza. Y fue precisamente desde el punto en donde Él había predispuesto primero en su corazón mantenerse fiel, no contaminarse, nos lleva también a que esa fidelidad conlleva a la obediencia por fe. Él creía lo que había sido escrito en la ley y Dios había advertido. Y él estaba consciente de que si accedía a comer, que parece algo tan insignificante, ¿no? Comer la comida del rey, bueno, más bien era un privilegio para aquellos que no tenían temor de Dios o no tenían mayor conocimiento, pero Daniel sí lo tenía y sus amigos también. Y era precisamente en Levítico donde se advierte que no se debía sentarse a la mesa a comer con estos pueblos paganos, a compartir, a convidar de aquellos alimentos que habían sido consagrados a los ídolos. Y Daniel sabía que si él accedía a comer en la mesa del rey, él estaría desobedeciendo de manera directa la palabra de Dios. En otras palabras, para mantenernos puros en el Señor, necesitamos conocer, guardar y vivir la palabra de Dios. Hoy vamos a ver
otros valores más que encierran, por cierto, no todos, los que como discípulos de Jesús debemos de poner en práctica, pero sí los principales, los más necesarios, los que conlleva que usted y yo podamos seguir caminando de manera transitoria en esta tierra hasta llegar un día a la misma presencia del Señor. ¿Cuándo será ese día? No sé qué evento va a ocurrir primero, que usted sea llamado a la presencia del Señor o que el Señor Jesucristo ya venga por su iglesia. Pero cualquiera de los dos escenarios, tú y yo debemos estar cada día atentos al llamado del Señor, porque hoy puede ser ese día. Vamos a ver entonces un nuevo valor y se llama convicción. Convicción. Primero hablamos de fidelidad, después hablamos de pureza. Hoy vamos a hablar de convicción. ¿Qué es la convicción, amados hermanos, según el diccionario bíblico? Es una creencia firme y una demostración interna de la verdad de Dios, que se manifiesta en una fe inquebrantable y una acción consistente con esa fe. Este valor es esencial en la vida de todo aquel que profesa el nombre del Señor. Convicción, creencia firme y una demostración interna de la verdad de Dios. En ese sentido, ¿cómo llegó a tener Daniel esas profundas convicciones? Si era un joven de 17 años. ¿Cómo? Pregúntese usted que es padre de familia y que de repente ya tiene por ahí, no uno, sino 2 o 3 adolescentes. Tal vez uno que ya pasó de los 17 años, uno que está en los 15, en los 14. ¿Cómo este joven llegó a tener profundas convicciones? Bueno, en el contexto y el análisis histórico de lo que Daniel vivió en aquella época, probablemente hubo varias cosas que influyeron en su vida, varias cosas. Y la primera para todos es importante de tener presente, lo que en la cultura hebrea significa el nombre. Un nombre marcaba la vida de una persona y Daniel significaba Dios ha juzgado o Dios es mi juez. Y aquí entra algo interesante y se evidencia que sus padres, yo quisiera que los padres en este día levanten la mano. Sus padres, tengan la mano levantada ahí, no la baje hasta que el video quede grabado y todo, la foto. Sus padres eran fieles creyentes que tenían temor de Dios. ¿Y qué es lo que hace un padre que es fiel creyente del Señor? Obedece la palabra. Y es la palabra la que te dice, instruye al niño, porque ese niño dejará de ser niño, se convertirá en adolescente, después joven, y mañana más tarde hará su vida. Pero lo que tú hayas sembrado en la niñez, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquellos padres que por las razones que sea se convierten en obstáculo de sus hijos, ¿cómo pretende usted que mañana más tarde su hijo tenga la misma convicción que tuvo Daniel para decirle al mundo? No. Para decirle al mundo, no. Si usted como padre no estorba la vida de sus hijos y les inculca a buscar las cosas del reino y les cede más bien y le hace un camino de rosas para que se vaya al mundo, usted mañana más tarde dará cuenta a Dios. Qué interesante es ver el rol de un padre en la vida de sus hijos, porque sus hijos mañana tomarán vuelo y serán independientes del hogar en el cual usted los crió. Pero qué satisfacción más grande saber que sus hijos lograrán mantenerse con convicción delante de Dios porque sembraron. Pero lamentablemente el cristiano de esta época y en esta casa de oración sobre todo, los padres creen que instruir a sus hijos y estorbarlos para que busquen las cosas del Señor no es necesario. Déjame decirte que probablemente el mundo en el que vivimos tú el día de hoy, tú y yo acá, sea peor y más agresivo que lo que Daniel tuvo que experimentar. Sea peor, porque Satanás como nunca antes ha desatado una persecución en contra de la familia, de los valores, de los niños, de los adolescentes, como nunca antes. Y usted pretende que su hijo mañana más tarde en el colegio, en la escuela, en la universidad pueda mantenerse con una convicción firme. Usted está equivocado si es que sigue lamentablemente haciéndole a Satanás el camino más fácil para destruir a sus hijos. Los jóvenes en esta iglesia brillan por la ausencia, y cuando se le pregunta a los chicos por qué no vienen al culto de jóvenes, es porque mi papá no me trae, es porque mi mamá no me da permiso.
O es que no, me tienen que llevar a hacer deporte, o me tienen que llevar a hacer manualidades. Esa manualidad y ese deporte está llevando a tu hijo a un camino de destrucción, lamentablemente, porque la prioridad se ha dañado. La prioridad en la vida de todo cristiano, amados hermanos, es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente, esa es la realidad en las iglesias hoy por hoy. Hacemos todo lo posible cuando hay una kermés en el colegio. Se le compra vestido nuevo, se le compra traje nuevo, se lo lleva y se lo trae, se lo moviliza hasta altas horas de la noche a los jóvenes. Pero para ir a la iglesia lamentablemente no hay espacio, no hay tiempo. Y mañana más tarde, ¿qué espera usted de sus hijos? Que se comporten como Daniel, con esta convicción de este adolescente que pudo mantenerse fiel y pudo mantenerse puro ante la presión de un sistema que obligaba a que accediera a comer con el rey, a beber con el rey. Imagínense, a costa de poner incluso su vida en peligro. Eso es convicción. En medio de ello, los padres jugaron un rol importantísimo en la vida de Daniel. Lo instruyeron en la niñez. Pero si su hijo no lo ve a usted leer la Biblia, si usted no lo ve orar, si usted no ve que incluso hace lo posible para que llegue a la iglesia, imagínense mañana más tarde, si a sus padres no los ve orar, ni leer la Biblia, ni ayunar, ni hacer nada de eso, ¿qué cree que van a hacer ellos? Cosas iguales o peores, alejándose cada vez más y más de Dios. Por otro lado, Daniel había nacido durante también el reinado de un líder para el pueblo de Dios, temeroso de él, en el tiempo de Josías. Y el rey Josías buscó a Dios de todo corazón. Y qué impactante es la vida de un líder temeroso de Dios. Por un lado los padres, por otro lado los líderes, que también tienen una corresponsabilidad de mantenerse firme y como fiel ejemplo de lo que los más pequeños que vienen atrás tienen que ver en hombres y mujeres temerosos de Dios. Además, Daniel era contemporáneo también del profeta Jeremías, de un profeta que tenía fuego por dentro, tenía pasión por las cosas de Dios, de un profeta que también marcó con la palabra de Dios la vida de toda Jerusalén durante los años anteriores al cautiverio e incluso después de él. Daniel tomó la solemne resolución, y qué interesante es esto, de vivir entre los babilonios como un verdadero israelita. Qué gratificante sería para usted como padre saber que su hijo en el colegio se comporta como un verdadero cristiano, en la universidad se comporta como un verdadero cristiano, en su lugar de trabajo se comporta como un verdadero cristiano. Este jovencito con sus amigos dijeron: vamos a vivir aquí en medio de esta inmundicia de pueblo, vamos a vivir como auténticos hijos de Dios. Había decidido presentar batalla y enfrentarse a los planes del rey, con los que buscaba hacerle olvidar su fe y la identidad. Nabucodonosor quería resetear todo lo que ellos representaban y lo que representaba Dios para ellos, pero no lo logró, porque en estos jóvenes había convicción. No había podido Daniel impedir que lo llevaran cautivo a Babilonia. No, era un muchacho de 17 años, no podía él impedir eso. Tampoco que le castraran. Daniel no pudo impedir que le castraran a él. Era un joven de 17 años. Y aquellos soldados babilónicos con el jefe de los eunucos tomaron acciones y la orden era castrarlo. Daniel no pudo impedir eso, ni tampoco sus amigos. Que le obligaran a estudiar ciertas cosas, tampoco pudo él impedir aquello. O que le cambiaran el nombre. Desde luego la palabra dice que les cambiaron el nombre. Pero algo que sí podía él decidir era lo que iba a comer. Era lo que iba a comer. Primero hubo en él fidelidad, hubo pureza, pero la convicción es la plataforma para que esto sea real. Es asombrosa la firmeza con la que este joven defendía sus convicciones y buscaba ser fiel a Jehová en todo tiempo. Y su valentía es digna para imitarla, tú y yo, en esta época. Es digna de hacerlo. Debemos nosotros tomar este tipo de ejemplo para también compartir con nuestros hijos. En nuestros días los cristianos seguimos sufriendo la misma presión para conformarnos al mundo. Y muchos han cambiado las cosas del reino, la vida del reino, por las migajas de este mundo. Lamentablemente es así.
Pues la vestimenta juega un rol de presión importante en la vida de los cristianos hoy por hoy. Las diversiones, los hábitos, la forma de trabajar, la forma de hablar, la moral e incluso la creencia religiosa. Todo eso presiona el sistema, todo eso presiona ese mundo oscuro gobernado por Satanás. Pero Dios nos manda a cada uno de sus hijos a no conformarnos con este mundo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo lo que Dios nos advierte a todos los cristianos, a todos sus hijos, a que no nos conformemos, que estemos en constante renovación de nuestra mente, nuestros pensamientos y a través de la palabra. Pero vemos acá a Daniel, que había recibido un fuerte testimonio, y esto es interesante también tomarlo en cuenta en esta mañana. El impacto que hubo de sus padres, el impacto que hubo del líder como Josías, el rey de aquella época, el impacto que había de los hombres de Dios también, como Jeremías, en la vida, testificando en la vida de Daniel y sus amigos. Era importante el impacto que había, aunque finalmente, no importa si usted nace en cuna cristiana, no por eso va a ser cristiano. Él tuvo que tomar la decisión de manera personal de aceptar lo que Dios pedía, que realmente no se conforme a lo que este mundo llama incluso como un cristiano nominal. En el caso de él, un israelita nominal. Las iglesias se han llenado de cristianos nominales, o sea, de nombre. Y en el caso de Daniel, él no quería ser un israelita de nombre. Y nos dice el apóstol Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29 lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que si usted quiere realmente evidenciar la convicción, no sea un cristiano nominal, sea un verdadero hijo de Dios, desde lo más interno de su vida hacia afuera. Vemos de manera inmediata otro valor, aparte de la convicción. Vamos a ver la actitud. La actitud como un valor más que Daniel nos permite comprender en esta mañana. Y la definición de actitud es una disposición del ánimo. Usted puede buscar en un diccionario y va a encontrar lo que le estoy mencionando. Busque en un diccionario cristiano y vemos que es la disposición del ánimo que se manifiesta en una postura y predisposición ante la vida aprendida y organizada por la experiencia. Entonces hablamos de una disposición del ánimo. Daniel estaba comprobando de manera personal que Dios en su soberanía tenía el control de todo. ¿Quién había entregado al pueblo en manos de los babilonios? ¿Quién había entregado a todo lo que representaba el contexto de la vida de Daniel en manos de sus opresores? Era Dios mismo. Y él estaba consciente que ese mismo Dios que había entregado a su pueblo en manos de Nabucodonosor tenía en su mano el corazón de todos los hombres. Y podemos verlo en Daniel 1, versículo 2, que dice lo siguiente: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tú y yo debemos de tener presente que el Eterno está al control absoluto de todo lo que nos ocurre, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Dios es el soberano. No hay nada fuera de su control. El Eterno está al control de la situación por la que estamos atravesando en este día, en este país, en esta ciudad, donde nos encontremos residiendo. Ahí el Señor sigue manifestando su control. El Dios de Daniel es nuestro Dios. ¿Usted lo cree? No le convence. Vámonos un poquito más atrás. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Daniel nos enseña cómo conquistar una prueba difícil y glorificar a Dios ante los demás.
nos enseña con su corta edad de lo que Dios había provocado en él. Y lo primero en la actitud, ya que se trata de la disposición del ánimo, es que el corazón debe de estar dispuesto. Debemos de tener el corazón dispuesto. Daniel propuso en su corazón, estaba dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a mantenerse en los altos estándares que Dios había demandado. Él estaba dispuesto a no contaminarse con el mundo, ni lo que el mundo le ofrece. Imagínese usted la actitud que debe de tener todo cristiano en su corazón al momento de hablar de la disposición, de lo que te impulsa a tomar una decisión. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Imagínense que estos hermanos ahí en Filipos eran medios, ¿cómo sería? Pillinis, o eran medios inquietos, medios traviesos, medios coquetos. ¿Qué serían ellos, no? Y la palabra le dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es claro, amados hermanos, que debemos de tener la actitud correcta en todo tiempo y en todo momento, para poder obedecer lo que Dios ha demandado a cada uno de sus hijos. Es un valor de todo discípulo de Jesús. La actitud debe de ser la correcta, ya que Daniel, con sabiduría de lo alto y buena actitud ante el requerimiento del rey, halló favor con sus superiores. Él estaba consciente que estaba en desventaja, pero él también estaba consciente que lo que sus ojos físicamente podían ver no eran lo que sus ojos espirituales estaban viendo. Porque él sabía que quien estaba por encima de Nabucodonosor y de todo su ejército y del jefe de los eunucos era el Dios vivo de Israel, el 3 veces santo, el mismo Dios que está hoy al control de todo en tu vida como en la mía. La postura debe de ser cortés, y es interesante, amados hermanos, porque esa actitud te lleva a estar alineado y en sintonía con la palabra de Dios. Con la palabra, no con tu creencia, no con tu escala de valor, no con tu postura ideológica, sino realmente alineado a la palabra de Dios. Y por eso la postura debe de ser cortés. Daniel pidió ser excusado de la mesa del rey, con prepotencia, con altivez, orgulloso. Él tuvo una postura interesante. Él hizo una petición cortés, mostrando discreción. El estar firmes por Cristo Jesús no significa en ningún momento que debemos ser desagradables. Hay gente que cree que porque medio sabe balbucear un versículo de la Biblia, cree que tiene autoridad sobre los demás, que piensan distinto a uno. El Señor no quiere que tú y yo seamos desagradables o que pretendamos con altivez y prepotencia juzgar las creencias de los demás. A veces creemos que las personas y los seres humanos a nuestro alrededor, porque piensan distinto, son nuestros enemigos. Pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Por lo tanto, el Señor no quiere que tengamos actitudes incorrectas frente a los demás. Por el contrario, hay que actuar con sabiduría, hay que actuar con humildad. Y el mismo apóstol Pablo se lo dice a los Filipos, ahí en Filipenses 2:3, lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, absolutamente nada. Nada lo hagan de manera contenciosa, buscando pleito, no, ni por vanagloria, para enorgullecerse a uno mismo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué interesante el valor que tiene que ver con la actitud del cristiano. Usted y yo, amados hermanos, no somos ni más ni menos que nadie. Somos hijos de Dios, somos ovejas de su prado. Así que como hijos de Dios debemos de tratarnos iguales, hablando del pueblo del Señor. Ahora, de los que están fuera del pueblo del Señor, Dios a usted le ha dejado algún decreto, algún mandamiento que le diga: señálalos, júzgalos, mándalos al infierno. Jamás. El Señor dice: ama a tus enemigos. El Señor dice: bendice a tus enemigos. El Señor dice: oren por todos los hombres. Por lo tanto, nuestra actitud debe de ser correcta. Daniel y sus amigos sabían que esto podía costarles un alto precio. ¿Y cuál era el precio? Su propia vida. Pero estaban dispuestos por amor
a Dios, a ser íntegros y firmes en sus convicciones, que era el valor anterior. Esta parte del valor la quiero cerrar con el pensamiento de Spurgeon, que dice: prepárate para un mal nombre. ¿Quién no ha recibido algún tipo de sobrenombre en estos tiempos por predicar la palabra? Prepárate para un mal nombre. Prepárate para ser llamado intolerante. ¿Cuántas veces en respeto y en amor al prójimo le hemos dicho a muchas personas a nuestro alrededor que no estamos de acuerdo con lo que ellos están predicando? Con actitud correcta, ¿no? Sin embargo, se nos ha dicho intolerantes. Prepárate para perder amistades. ¿Cuánta gente ya no está a nuestro alrededor? Si usted es un verdadero cristiano, déjeme decirle que los amigos que tenía antes en el barrio, del peloteo, del San Viernes, ya no deben de ser sus amigos. ¿Sabes por qué? Porque no hay luz en la comunión con las tinieblas. Porque esas personas dijeron: él ya está hablando otras cosas, ya está en otra sintonía, él está en otro nivel, él ya no comulga con nosotros. Y automáticamente te comienzan a abandonar esas amistades. Así que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted sabe de que tiene que estar preparado para perder ese tipo de amistades que antes las tenías en Cristo. Prepárate para todo, siempre y cuando puedas estar firme al lado de Jesús, quien te compró con su preciosa sangre. Daniel estaba bien preparado a sus 17 años con sus 3 amigos. ¿Tú estás preparado para ello? Pregúntate en esta mañana: ¿estás preparado para ello? ¿Estás preparado para poner en alto este valor? Un valor más que el Señor nos enseña: actitud para todo discípulo. Veamos otro valor: dependencia. Dependencia. Los resultados de la valiente decisión de Daniel y sus amigos estaban en la voluntad soberana de Dios. ¿Qué es alguien dependiente? Alguien que sabe que depende para todo de una persona que tiene el control sobre él. Los hijos, bajo la tutela de sus padres, son dependientes, porque el padre vela por su comida, por su salud, por sus estudios, por su vestimenta, por su transporte, ¿no? Esos adolescentes eternos que quieren hacer lo que quieran, pues bueno, imagínense, hay adolescentes de 30 años que aún están bajo la tutela a veces de sus padres, ¿no? Entonces tienen que saber que mientras están bajo dependencia, la autoridad que está ahí para ejercer el respeto y la consideración de ese lugar, significa que son los padres. Es un dependiente. Y si quiere actuar de manera independiente, pues entonces toma sus cositas, sus 4 trapos y se va y comienza a sobrevivir, ¿no? La dependencia es necesaria en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Y en ese sentido la palabra nos hace ver que Daniel estaba consciente de que Dios estaba al control. Daniel fue un hombre de extraordinaria sabiduría y sobre todo de percepción espiritual, al que le tocó vivir en un tiempo de cambio y cambios radicales, repentinos cambios. Él salió un día de su ciudad, de sus condiciones, de su confort, y al día siguiente estaba en un cautiverio. Esto le llevó a vivir en este mundo sin ser de él, en el mundo de Babilonia. Como tú y yo, que somos transeúntes, estamos de peregrinos en esta tierra. Y un día pasaremos con nuestro pasaporte, nuestra visa, ¿sí?, a nuestra nueva patria, nuestra patria celestial. Pero mientras ocurre aquello, el Señor nos enseña a vivir en esta tierra de manera dependiente, como Daniel también lo estaba experimentando, que sin ser de Babilonia, él sabía que no dependía de Nabucodonosor ni de las autoridades ahí, sino que dependía de Dios, como tú y yo. Dependemos absolutamente de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo pidió al Padre en oración por sus discípulos. Juan 17, versículo 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Daniel dependía absolutamente, como tú y yo dependemos de Dios. La dependencia, dependemos de Dios para estar sentado aquí en esta mañana, dependemos de Dios para respirar, dependemos de Dios para comer, dependemos de Dios para bañarnos, dependemos de Dios para trabajar, dependemos de Dios para tener una familia, dependemos de Dios para todo, absolutamente para todo. Y el hecho de que estemos en este mundo no significa que hemos perdido la dependencia. Seguimos dependiendo de Dios.
y lo podemos ver en la vida de Daniel. Dice Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando usted depende de Dios y no depende de sí mismo, ni depende de otros, usted sabe de que Dios va a encargarse de usted. Porque un padre que sabe que sus hijos dependen de él, pues vela siempre y se esfuerza, se sacrifica para darle a sus hijos lo mejor de lo mejor, que no le falte nada. Eso hablando dentro de un contexto normal, lo que un padre hace por sus hijos. Deja de tomarse él una cola por darle a sus hijos algo más. Él deja de vestirse para vestir a sus hijos. Él deja incluso de dormir para que sus hijos duerman un poco más. Eso hace un padre se sacrifica. Y en ese sentido, Dios estaba al control de la vida de Daniel y de sus amigos. Dios puso gracia y buena voluntad con las autoridades. Dios puso a Daniel en gracia. Dios no abandona a aquellos que de manera firme dependen de Él. Hay una historia que ocurrió muchos siglos atrás en la época de Daniel. Cuando usted realmente cree absoluta y seguramente de que depende de Dios, Dios vela por usted, ¿sí o no? Bueno, para los que no están convencidos les voy a dar esta historia. Resulta que Israel estuvo en cautiverio aproximadamente 400 años en Egipto. Y un día Dios levantó a Moisés. Usted conoce la historia de Moisés. Y llegó el momento donde después de las 10 plagas tenía que salir Israel con un campamento aproximadamente, según los historiadores, no más o más menos aproximadamente de 2,5 millones de personas. Entraron 70 aproximadamente y salieron multiplicados en gran manera. Y había que salir después de que Faraón se quedó ahí dolido por la muerte de su primogénito, obviamente golpeado por cada una de las plagas en Egipto. Pues bueno, al final Dios seguía endureciendo el corazón de Faraón y Faraón decide, vamos a ir detrás de estos que nos han hecho la vida de cuadrito. Israel avanzaba. Y cuando avanza, llega un momento y se encuentra con el Mar Rojo. Y acuérdense cómo era el pueblo de Israel, como la iglesia de estos tiempos, ¿sí? De dura servicio. Le entra por aquí y le sale por acá. Bueno, y Moisés se ve frente a un gran problema. Y tenía el Mar Rojo. Y ahora, ¿cómo cruzamos a tanta gente? Y no solamente eran personas, iban animalitos, iban sus carretas, iban sus utensilios, todas las cosas que ellos tenían ahí en Egipto. Y cuando de repente ve Moisés y mira para atrás, wow, atrás viene Faraón muy molesto, ¿sí? Enardecido, y venía con un ejército. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado frente a un problema por delante y frente a un problema por atrás? Pero usted dice de boca que depende de Dios. ¿Qué hace entonces en ese momento? Cuando realmente la dependencia no es de lo que yo digo, sino lo que al final termino haciendo. Si usted depende de Dios, va a buscar ¿a quién? A Dios. Usted va a clamar a Dios y va a ponerse a cuenta con Él y va a decir, Señor, búscame una salida, porque adelante no hay, atrás no hay. Por lo menos el Señor obrará en milagro y lo sacará para arriba. Algo va a hacer el Señor. Pero resulta que el pueblo comenzó a decir, bueno, ¿y para esto nos trajiste acá? ¿Acaso no habían tantos sepulcros allá en Egipto y mejor hubiésemos muerto allá? Imagínense la postura del pueblo. Pero dice Éxodo capítulo 14, versículo 14, peleará Jehová por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Amén. Amén. Una persona que depende de Dios sabe quién pelea por él. Pero eso no termina ahí. Cuando usted va al versículo 19, el versículo 20 de este capítulo, encuentra algo interesante. Resulta que adelante del pueblo de Israel iba el ángel de Jehová. Wow, eso sí que es hermoso. Iba el ángel de Jehová. ¿Y sabe lo que hace el ángel de Jehová? Sale de la parte delantera y se va a la parte postrera. ¡Qué hermoso! Y la nube también va para atrás. Y ahora resulta que el ángel de Jehová, que los guiaba primero, y Dios acudiendo al llamado de su pueblo, pero no del pueblo, sino de aquel servidor que era Moisés, que clamaba e intercedía por su pueblo. Dios escucha en misericordia, amados hermanos. Y Jehová le dice a Moisés claramente, siempre no temas y no desmayes. Entonces resulta que el ángel se fue atrás del pueblo. Ahora el ángel estaba
en medio del pueblo de Israel y el ejército de los egipcios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para defenderlos. Y le dice Jehová a Moisés: coge esta vara que tienes ahí, ponla ahí, yo voy a abrir el mar. Salida para adelante. Y el ángel se quedó atrás, defendiendo la retaguardia del pueblo. Venía todo ese ejército enardecido, guiado por Faraón, y todos terminaron muertos y bien ahogados en el fondo del Mar Rojo. O sea que cuando tú dependes de Dios, cuando tú clamas a Dios, no importa si estás en medio de Egipto, o en medio de Babilonia, o en medio de Ecuador, o en cualquier lugar, Dios te va a defender. Dios va a dar pronto auxilio por delante, pronto auxilio por atrás, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es un hombre de Dios y una mujer de Dios que depende del Dios vivo y verdadero. Amado hermano, Dios nos enseña a depender de Él y nada más que de Él. Y muchas otras historias usted puede encontrar en la palabra sobre el fiel testimonio de aquellos que dependen absolutamente de Dios. Amados hermanos, nuestro Padre Celestial pondrá gracia en el lugar donde nos encontremos, su favor, su rescate, su pronto auxilio, pues Él ha decidido, amados hermanos, estar velando por usted. Amén, amén. Él obrará a nuestro favor. No temamos. El Todopoderoso de Israel nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Pues Jehová peleará por ti, peleará por mí, y estaremos tranquilos. Amén. Finalmente, amados hermanos, hay un valor más. Vamos a ver discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de juicio. Hablamos de una persona sensata, una persona juiciosa, una persona sensata, una persona madura. Ese es alguien que tiene discernimiento. La Biblia nos define discernimiento como la capacidad espiritual que Dios da al cristiano para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Imagínense, esa es la capacidad que tiene alguien que puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que viene de Dios y lo que proviene del enemigo, lo que viene del mundo o lo que viene de la carne. No es solo tener conocimiento, sino saber aplicar la verdad divina en toda situación. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico y nadie puede discutirlo. Conocen de la Biblia, lo aplican. Ahí es donde está el punto de quiebre, la aplicación. Todo lo que nosotros tenemos de la palabra, hay que aplicarlo, hay que vivirlo. Nos podemos equivocar, cometemos errores, pero al final del día, amados hermanos, el Señor es fiel y verdadero, fiel y misericordioso, y nos puede perdonar si nosotros nos acercamos a Él. La cuestión es acercarnos con un corazón contrito y humillado y seguir buscando día a día aplicar esta palabra, aplicar la palabra de Dios. Y Daniel había puesto en práctica lo que hasta sus 17 años aproximadamente él había aprendido de las escrituras que tenía hasta ese momento. Porque no solamente se trata de conocer, se trata de aplicarlo. Y en ese sentido Dios bendice la vida juiciosa de Daniel y sus amigos, de esta vida madura espiritualmente de Daniel y sus amigos. Qué interesante, lo bendice. Y lo bendice en dos instancias. Primero, Daniel y sus amigos son bendecidos por su fidelidad, partiendo del hecho, la fidelidad. Dice versículo 14 al 16 de Daniel 1 lo siguiente: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. En el contexto usted puede ver versículo 12 y versículo 13 que Daniel hace esta propuesta. Daniel le dice: pruébanos 10 días, pruébanos 10 días. ¿Sí? Qué madurez, el discernimiento, obviamente, y el cúmulo de todos los valores que hemos venido estudiando en la vida de Daniel lo puso en un momento dado a tomar buenas decisiones. Y cuanto él pide, este caballero está consintiendo lo que había pedido Daniel y sus amigos. Consintió pues con ellos, dice la palabra, en lo que había pedido Daniel. Y esta era la mano de Dios obrando.
¿quién tiene la capacidad, el poder absoluto de poder poner el querer como el hacer por su buena voluntad en la vida de una persona? Si no es Dios. Amén, Dios. Imagínense. Entonces, Dios estaba obrando. Su mano estaba obrando. Y Él puso en el corazón de este hombre que estaba al frente de este proceso de alimentar a Daniel y a sus amigos, a que esté a favor de lo que había propuesto Daniel. El jefe de los eunucos tenía todo el poder en esta situación. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a su merced. Imagínense, ya castrados, cambiado el nombre, otra vestimenta, pobres chicos. Pero en medio de eso ellos seguían sabiendo, como que Pablo ya hubiese escrito Romanos 8:28 allá, ¿no? Sí, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Imagínense semejante verdad que ya la estaban experimentando ellos. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a merced de estas personas, pero Dios se movió sobre este hombre, y a este hombre le pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Vio lo que Dios había puesto en la vida de Daniel y sus amigos, un brillo, estaban llenos de vitalidad, estaban hermosos en su resplandecer. O sea, este hombre dijo, wow, aquí pasó algo. Y era precisamente la mano de Dios obrando, no solamente en la vida de estas personas paganas, para que vean la petición que habían hecho, sino para que vean el poder de Dios sobre Daniel y sus amigos. Entonces, Dios bendice la fidelidad de Daniel. Dios bendice la fidelidad de sus amigos y pone favor y gracia sobre ellos para que estas personas puedan ver en ellos alguien que realmente estaban disfrutando de lo que su convicción los llevaba a tomar como decisión, y era mantenerse puros y fieles al Señor. Pero también Daniel es bendecido con sus amigos y es promovido, porque si bien es cierto, ya accedieron a estos 10 días, se les daba legumbres, no se les daba a comer la comida del rey ni el vino del rey. Cuando ellos vieron en 10 días estos hombres muy en estado de salud, muy bien, su apariencia y todo lo demás. Pero aparte de eso, son promovidos. Y dice Daniel 1:18 lo siguiente: pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Llegó aquel día en donde tenían que presentárselo ante este monstruo llamado Nabucodonosor, ante este rey. Y bueno, ¿qué cree que iba a pasar ahí? Mire lo que el Señor nos dice. Primero, Dios le da conocimiento e inteligencia. La habilidad intelectual especial que tenía Daniel y sus amigos no se debía a la dieta, sino a una intervención especial por parte del Señor. ¿De quién viene la sabiduría? ¿De quién viene la inteligencia? ¿De quién viene el conocimiento? Si no es acaso de la boca de Dios. La sabiduría viene en una persona que teme a Dios, porque es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia y el conocimiento, ¿acaso no vienen de la misma boca de Dios, como lo dice el predicador? Estos jóvenes judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera notable, y Dios les bendijo de una manera notable. Todo aquel que se entregue en las manos del Señor, Dios va a obrar para bien y de manera notable en esa persona. Dice el versículo 17, un poquito más atrás de Daniel 1, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Para los jóvenes que me escuchan y para los adultos también, lejos de Dios no hay nada bueno. No hay nada bueno. Las personas se vuelven torpes. Las personas no van a tomar decisiones inteligentes fuera de Dios. Solamente en Dios podemos ver el milagro que Él provoca en la vida de sus hijos, y es a través de la inteligencia. Pero una inteligencia no para esconderla, sino para ponerla en práctica, para que tú donde vayas puedas llevar en alto el nombre de Dios. Porque al final del día, ¿quién era glorificado? Era el Dios de Israel. El Dios Todopoderoso era glorificado. Era Dios dando a estos jóvenes que habían mantenido fidelidad, habían mantenido pureza, habían mantenido convicción, actitud, dependencia. El Señor les estaba dando todo lo que ellos necesitaban para seguir en ese lugar, impactando. Pero imagínense que nuestros jóvenes o nuestros hermanos en Cristo, en medio de una sociedad
como la Babilonia de esa época, no marquen la diferencia. Imagínese usted. Qué triste sería. Porque sí es fácil sentarse y hablar de los hijos de los que no tienen a Cristo en sus vidas, ¿no? Cómo se pierden en drogas, se pierden en alcohol, se pierden en prostitución, en la pornografía. Muchos están con adicciones a la tecnología. Muchos están encerrados en sí mismos, deprimidos, llenos de ansiedad. Hay mucho suicidio producto de ese enclaustro que han hecho ahora los jóvenes. Pero ¿qué de los tuyos? ¿Realmente los estás potencializando para que sean esa lumbrera, como el Señor nos dice, seamos nosotros esa luz, esa sal? ¿O qué estamos haciendo con nuestros hijos? Aunque estos 4 muchachos habían estado siendo preparados por los maestros designados por Nabucodonosor, en realidad era Dios quien les estaba dando el conocimiento y la inteligencia en toda letra y ciencia. ¡Qué hermoso! Y podríamos decir que la capacitación divina obró conjuntamente con la formación académica, porque lo que Dios te va a dar, amado hermano, no te lo va a dar ningún maestro en esta tierra, solamente Dios a través de su palabra bendita, esa palabra poderosa. También Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y eso lo dice la misma palabra. Y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice versículos 19 y 20 lo siguiente: y el rey habló con ellos. Imagínense aquella experiencia, ese encuentro esperado. De toda esa multitud, solo 4, liderados por Daniel. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El privilegio no era para Daniel y sus amigos, el privilegio era para Nabucodonosor ver realmente en ellos algo que no había en ninguno otro. Que tus hijos mañana más tarde puedan ser referenciados de manera tal que digan: qué brillante, qué capacidad, qué sencillez, qué humildad, qué inteligencia, qué valores, qué principios que demuestra con la toma de decisiones tus hijos. Versículo 20 dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Resulta que estos jóvenes hebreos no solo sobrepasaron a sus compañeros, sino que también a sus propios maestros. Esta es la conclusión a la que llega el mismo rey Nabucodonosor. Él mismo queda absorto de todo lo que ve en estos jóvenes. Y la palabra dice: los halló 10 veces mejores que todos, e incluyendo a sus asesores ahí, a sus magos y astrólogos. Y esto es una expresión idiomática. En otras palabras, no se trataba de cantidad, sino de que muchas veces mejor que los demás. Muchas veces, no había nadie mejor que ellos. Ellos se llevaron prácticamente el título de ser los hombres más sabios y entendidos solo por la gracia y el favor del Señor. Al final del día, usted y yo podemos resumir todo esto en que, así como la palabra nos dice, Dios honra a quien le honra. Y dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Y quiero detenerme ahí. Imagínese este momento. La gente que conoce de la palabra de Dios, porque la gente conoce de alguna otra manera, escucha, va a una iglesia, o escucha un sermón televisado, o algún podcast, o lee la Biblia. De alguna manera está tomando conocimiento. Y ese es el relato que vemos aquí. Dios te da una palabra, Dios te da una promesa. Dios quiere que tú le hagas caso a sus principios, a sus estatutos, a sus mandamientos. Qué interesante saber lo que Dios anhela para ti y para mí. Pero al final del día, ¿quién termina tomando la decisión? ¿Dios o usted? Dios es soberano, Él ya dispuso. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Tomar la decisión. Y tomar la decisión está en que si honro a Dios,
Él me honrará. Y si no honro a Dios, no va a pasar nada en mi vida. Y ese no va a pasar nada en mi vida, ¿qué significa? Si no pasa nada en tu vida, ¿qué significa? Que te estás perdiendo las bendiciones divinas que Dios tiene preparado para ti y para los tuyos. Dice lo siguiente: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted, mi querido hermano, amigo, con lo que el Señor nos ha enseñado desde la semana anterior hasta el día de hoy sobre los valores de un discípulo, usted el día de hoy tiene que generar su proceso de autoevaluación. La palabra confronta, la palabra llega de tal manera que te va a arrinconar contra la pared tu estilo de vida versus lo que el Señor te pide. Y tiene que haber un cruce ahí, tiene que haber un match, tiene que haber una relación de lo que el Señor me está pidiendo, de cómo debo de comportarme en medio de una sociedad, de un mundo que representa la época que Daniel también pudo experimentar, frente a la decisión que tanto Daniel y sus amigos tomaron como las decisiones que tú y yo tomamos en este tiempo. Ellos habían propuesto en sus corazones no contaminarse con el mundo y Dios los honró. Con un puesto de enorme dignidad en la corte real, al lado de personas de mucha más edad que ellos. Dios te dice el día de hoy que Él no hace acepción de personas, que Él no ve edad, que Él no ve títulos. Lo que Dios ve es corazones que estén dispuestos a no contaminarse con la vida en este mundo. Amén. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.